la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó a los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y que vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros pálidos, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, y comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejor que todos los magos astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta en el año primero del rey Ciro. Puede tomar asiento, hermano. Es maravilloso Dios, hermanos, y aquí nuevamente en el libro de Daniel nos lo expresa. Pues el libro de Daniel es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? En él se encuentran muchas profecías, y pues la verdad este libro es muy interesante. Les voy a dar un resumen un poco rápido de Daniel, para que a lo mejor no muchos lo han leído, a lo mejor no muchos lo han escudriñado a profundidad, ¿verdad? Daniel fue instruido y llamado a servir como ministro de reyes y emperadores en la época que Nabucodonosor llevó a los primeros judíos a Babilonia, aproximadamente en el año 605 a.C. A Daniel se le eligió como uno de los jóvenes judíos llevados a Babilonia
y capacitados para servir a la corte del rey. Por su rectitud, sensibilidad a los susurros del Espíritu, fue altamente favorecido de Dios. El Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños y visiones, don que pronto lo hizo objeto de gran atención de parte del emperador, por lo que fue elevado a puestos que le permitieron pasar su vida al servicio de los reyes de la nación, y se convirtió en el ministro del Señor ante ellos. Ascendió a jefe principal de los sabios, rector a lo que equivale a una universidad nacional, gobernador de todos los judíos cautivos y como gobernador de la provincia de Babilonia, uno de los principales mandatarios en los imperios babilónicos y persas. Aunque en algunas ocasiones su vida estuvo en peligro por causa de los celos de hombres malvados, vivió tan perfectamente que el Señor continuamente lo protegió y lo preservó. Dios, Dios, no me voy a cansar de decirlo, ¿verdad? Dios honra a quien honra, hermanos. Entonces, Daniel fue un hombre recto delante de Dios, temeroso de Dios, y pues vemos aquí la fidelidad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, así debería ser nuestra vida, ¿verdad? Pero desafortunadamente tenemos miedo, tenemos temores, no confiamos plenamente en Dios. Yo sé que no es fácil por todas las situaciones que hemos pasado, pero pues Dios nos ha prometido siempre estar con nosotros y no nos ha fallado, porque hasta ahora estamos de pie, estamos aquí en su casa, ¿verdad? Tenemos esa libertad de adorarlo. En el primer versículo dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En ese lapso estaba el rey Joacim, ¿verdad? Ese rey tenía en su corazón mucha soberbia. Él oía mucho a su comandante. Entonces él hacía caso más al hombre que a Dios. Él guió al pueblo de Dios a dioses paganos. Entonces él estaba corrompiendo el pueblo de Dios. Y como saben, el pueblo adquirido de Dios pues es Israel, ¿verdad? Y Dios pues lo tenía que quitar de allí. Hacemos la comparación ahora en nuestras vidas. Hacemos la comparación nosotros, lo que está pasando ahora. Dios a nosotros nos pone en un lugar, Dios nos levanta de donde estábamos tirados y nos pone en un lugar en alto, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos pone ahí, nos pone para que sirvamos con humildad, con temor, con amor, para que hablemos a nuestros hermanos, a personas que llevan el mismo camino que nosotros. Pero desafortunadamente el ser humano se apodera de lo que es de Dios. Entonces nosotros nos apoderamos del puesto que Dios nos da. Ya tenemos soberbia en nuestros corazones, se nos olvida que fue Dios que nos puso ahí. Y así pasó con este rey. Pero Dios dice que Dios da a quien quiere y Dios pone a quien quiere poner él, ¿verdad? Entonces nadie puede pasar por encima de Dios. Entonces Dios en ese tiempo mandó a su profeta que hablase con el rey Joacim. Dios miró toda la soberbia y lo malo que había él guiado a su pueblo, todo lo que él había inculcado a su pueblo. Entonces Dios se molestó mucho y profetizó la destrucción del pueblo, ¿verdad? De los muros de Israel. Y pues esa profecía se cumplió cuando llegó el rey Nabucodonosor a invadir. Y pues ustedes ya vieron lo que acabamos de leer, que fueron llevados. Se llevó mucho oro, llevó muchos utensilios que había en el templo, ¿verdad?
en el 3 dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñare las letras, la lengua de los caldeos. Dios siempre tiene un propósito y Dios siempre tiene un plan diferente a los planes de nosotros. Aquí Dios ya tenía un plan para ellos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios cuando Dios nos llama del mundo? Bueno, por mi parte, yo tomo muchos esos versículos para mi vida primeramente, ¿verdad? Dios, cuando me trajo Dios a sus caminos, yo no tenía conocimiento de nada. Yo ni siquiera sabía buscar un capítulo, un texto de la Biblia. Yo escuchaba que hablaba de pasajes, se brincaban de uno a otro y yo no tenía entendimiento de nada. Entonces, cuando Dios te llama para algo, Dios te va a llamar y te va a preparar, hermano. Dios no te va a llamar y te va a dejar allí. Entonces Dios te va a ir preparando, pero está en ti poner de tu parte para que Dios te use. Y para que Dios te use, tú tienes que tener entendimiento de lo que Dios quiere y el propósito de Dios, porque así solamente tú vas a saber que vas en el camino correcto, porque si no tienes el conocimiento, pues tú sientes que vas bien, tú sientes que vas avanzando, que vas haciendo lo que Dios nos mandó y no es así. Entonces, Dios a estos muchachos, fue Dios el que los preparó, porque puso al rey Nabucodonosor que estuviesen 3 años en aprendizaje. Entonces, Dios les dio la capacidad de leer sus lenguas, porque ellos fueron llevados a un lugar donde no tenían conocimiento, un lugar diferente, donde adoraban dioses paganos, donde hacían fiestas, donde se podía decir que hacían bailes, hacían de todo, ¿verdad? Lo que ellos no tenían conocimiento y ellos no estaban conscientes, pues en su consentimiento no estaba ir ahí, entonces fueron obligados. Entonces así nosotros en nuestras vidas, pues a veces nosotros por nuestros actos, por nuestra desobediencia, somos llevados a lugares que no conocemos, lugares donde pues no estamos preparados. Pero pues Dios en su palabra es fiel y siempre estará con nosotros. Nada más que lo único que Dios quiere, que nosotros reconozcamos, que nosotros seamos humildes delante de Él, que no tengamos un corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de prepotencia, porque pues eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Y pues cuando uno viene del mundo es difícil humillarse, es difícil, pues sí, uno empieza a ver muchas reacciones mal de los hermanos, de las personas, y pues uno como trae en su corazón orgullo, se siente uno mal o quiere reaccionar igual, pero pues Dios viene a cambiar todo eso, hermanos. Entonces, aquí podemos ver una vez más el plan y el amor de Dios. En esos 3 años que estuvieron preparados, Dios no los dejó solos, Dios no los abandonó. Entonces Dios los hizo hombres sabios, Dios les dio la sabiduría, así como se la ha dado a cada uno de ustedes, a mí, a cada uno, ¿verdad? Nos ha dado sabiduría porque Él nos ha dado sabiduría. Porque si Él no nos diera sabiduría, estoy seguro que saliendo de aquí a la iglesia te encuentras a un amigo allá afuera y te invita a tomar y ahí vas. Pero no, Dios ya te hizo sabio, Dios te pone a pensar, dice, no, ¿yo cómo voy a ir a tomar? No, yo ya no pertenezco ahí. Entonces Dios te da sabiduría. Y así es en nuestras vidas, hermanos, mientras más cerca estemos de Dios, más vamos a adquirir de Dios, más vamos a saber de lo que es malo y de lo que no debemos hacer. Porque aparentemente, pues, dice, voy a la iglesia, voy los 3 servicios, le alabo a Dios, y saliendo de la iglesia llego a mi casa, a mi trabajo, y hago y deshago. Entonces, pues, Dios no quiere eso, ¿verdad? Y pues aquí, dice en el 5, y le señaló el rey la ración de cada día y la
la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se preparasen y fueran delante del rey. Okay, Dios los preparó, ahora sí se presentaron delante del rey, así a nosotros nos prepara, y estamos aquí en la iglesia, ya estamos, se podría decir que estamos sanando, ¿verdad? No estamos completamente sanos, pero Dios nos está restaurando cada día más, cada día más. Entonces, de lo que Dios nos ha restaurado, ahora nos toca a nosotros compartir a otra persona, a alguien que conozcamos, que está igual o sigue llevando el mismo camino que nosotros. No nos tenemos que quedar callados, tenemos que exaltar a nuestro Dios, ¿verdad? Porque si queremos que nuestro Dios sea reconocido, pues tenemos que exaltarlo, ¿verdad? Aunque no es necesario, porque nosotros vemos todo lo que Dios ha hecho, la creación, lo maravilloso que es Dios, el orden. Entonces, Dios se presenta solo, pero también hay que exaltarlo a nosotros, porque por eso nos libertó y nos ha dado nuestra lengua para exaltarlo, para alabarle. Y vamos a glorificar el nombre de Dios, hermanos, siempre, en cada parte que vayamos, en cada parte que estemos, en nuestros trabajos, si vamos en la calle, hay que glorificar a Dios, porque ellos fueron llevados a otra tierra, pero ellos aún seguían glorificando a Dios. Ellos no, para ellos sí fue algo imprevisto, ¿verdad? Que pues ellos no tenían contemplados que iban a pasar por eso, pero ellos nunca perdieron la fe en Dios, siempre pusieron su confianza plena en Dios. Entonces Dios lo único que quiere en nosotros es plena confianza, fe y obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, ¿usted cree que Dios te va a poner en un camino malo, en un camino mal? No, Dios jamás va a hacer eso. Al contrario, si nosotros le somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. Y la fidelidad de Dios es inmensa, hermanos. Entonces nosotros le podemos fallar a Dios, pero Él jamás nos falla. Y Dios sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros hijos. Entonces, ¿se imaginan Daniel cuando fueron llevados? Ellos fueron cambiados de nombre. Si se dan cuenta, aquí en el capítulo 8, en el capítulo 7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Fueron cambiados de nombre, identidad que sus padres les habían puesto, ¿verdad? Ellos tenían nombres con un significado en la Biblia, que era un significado para Dios muy hermoso, y ellos fueron cambiados por nombres para los dioses paganos. Tenían un significado para sus dioses en Babilonia. Entonces ellos, aunque fueron cambiados de nombre, ellos seguían sirviendo al mismo Dios. Cambiaron sus nombres, pero no su corazón y sus pensamientos. Entonces así debería ser en nosotros. Cuando Dios nos cambia todo, Dios nos tiene que cambiar por completo, ¿verdad? Desde nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de reaccionar con los hermanos, con la esposa, con el esposo. Entonces, Dios nos cambia completamente. Nosotros tenemos que dejar eso atrás. Entonces aquí volvemos a ver nuevamente cómo Daniel fue fiel a Dios, cómo fueron fieles a Dios esos jóvenes y cómo Dios los siguió honrando. Vamos a seguir viendo un poco más. Y en el 9 dice en el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. ¿Se dan cuenta de la valentía de estos jóvenes y la fe que tenían hacia Dios?
que aún estando, ellos sabían que en Babilonia el rey era muy malo, ¿verdad? Él a que no le obedeciera o al que hiciera algo diferente les mandaban que les cortaran la cabeza. Y él aún así, él no le temió, él tenía más obediencia y temor a Dios que al hombre. Entonces, nosotros hoy en día parece que le tenemos más miedo a nuestro jefe, le tenemos más miedo a qué dirán de mí, a que si mi primo va a decir esto, que si mi hermano va a decir esto. No, hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo porque Dios nos respalda en todo. Entonces ellos aún así se propusieron no comer, no contaminarse de la comida del rey. ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a no pecar? Sean sinceros. ¿Verdad que no nos resistimos? A veces sabemos que estamos pecando. Es un pecadito, no pasa nada. No, pecado es pecado, ¿verdad? Entonces hay que resistirnos, hay que pedirle a Dios que nos dé fuerzas. Porque hoy en día primero pecamos y después ahí estamos pidiéndole perdón a Dios. Cuando Dios primero nos previene, ¿sabes qué? Eso está mal, lo que estás haciendo. Dios nos previene, Dios nos habla de una u otra manera, pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Ya hasta que cometemos el pecado, entonces sí, ya nos arrepentimos. Pero tenemos todavía la oportunidad, hermanos, todavía Dios nos da otra oportunidad de enmendar nuestro camino, de volvernos a su camino. Dios es tan misericordioso que nos ha mantenido de pie. ¿Cuántos no pasaron por la pandemia? ¿Cuántos no vieron? ¿Cuántos muertos hubo en esa pandemia? Ya no tuvieron el privilegio ni la oportunidad que ahora tenemos nosotros. Ellos ya no pudieron pedirle perdón a Dios. Muchos no pudieron arreglarse con Dios. Pero nosotros estamos aquí. Estamos sanos. Podemos hablar. ¿Nos podemos arreglar con Dios o no? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a arreglarnos con Dios, vamos a cambiar nuestro camino que llevamos. Si es que vamos por un camino malo, Dios nos habla de muchas maneras, hermanos. Entonces, cuando ustedes sientan que un hermano le llama la atención, o porque dice Dios, exhórtense unos a otros. Si usted siente que el hermano dice, no, ese hermano me está tirando más a mí, o me está tirando, no, porque el hermano está viendo algo que ya está mal, algo que ya no va derecho, ¿verdad? Entonces hay que analizar nuestras vidas antes de reaccionar. Cuando un hermano nos dé un consejo, hay que analizar nuestras vidas y en dónde estamos caminando. Entonces aquí vemos en el capítulo 9, ¿verdad? Y puso Daniel en gracia, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Se imagina? Nuevamente Dios ahí resguardando a Daniel, ¿verdad? Lo puso en buena voluntad, porque él no quiso desobedecer a Dios. Él desobedeció una orden que les había dado el rey, pero no desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, sabemos que vienen cosas malas, ¿verdad? Porque pues dice en su palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y es muy fuerte, la verdad. Es muy fuerte que si nosotros le somos fieles a Dios, Dios nos va a resguardar como a estos jóvenes. ¿Cuántos no quieren estar resguardados por Dios? ¿A cuántos no les gustaría que en cualquier situación Dios los administrara? Que en cada decisión que tomaran, que sea Dios el que esté tomando esa decisión, no ustedes. Pues eso puede pasar, hermanos, porque en ese tiempo era Dios, hoy sigue siendo Dios y siempre va a seguir siendo Dios. Es el mismo. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, los seres humanos. Entonces nosotros podemos llegar a ser como ellos. Nosotros podemos sentir esa misma voz, esa presencia de Dios. Nosotros podemos experimentarla, pero saben que hay que pagar un precio, ¿verdad? Hay que pagar un precio para eso.
Entonces nosotros tenemos que someter nuestra carne, tenemos que someter nuestros pensamientos, tenemos que someter a nuestra carne más que nada, porque obedecer a su palabra de Dios, hermanos, es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso porque sabemos que todo es para nuestro bien, que todo lo que Dios todo lo que Dios dictó para que escribieran en esta Biblia, en su Biblia santa, todo es para que nosotros lleváramos una vida conforme al camino de Jesús, que lleváramos un camino en santidad, no en un camino pecaminoso, ¿verdad? Entonces, para eso está la palabra de Dios, para cuando usted se sienta que ya no puede, usted se sienta afligido, usted sienta que ya su vida no da para más, aquí está la Biblia, hermanos. Aquí usted se va a confortar, aquí se va a restaurar, primeramente buscando la presencia de Dios y leyendo su palabra. Dios ahí le va a hablar, hermano. Y Dios nunca lo va a dejar solo, nunca va a permitir que usted se pierda. Entonces hay que pedirle a Dios, hay que ponernos en las manos de Dios y hay que orar unos por otros, ¿verdad, hermanos? Para que no caigamos en pecado y sigamos avanzando en unión, porque pues Dios dejó su iglesia y la iglesia es conformada por muchos cuerpos, ¿verdad? La iglesia es formada por muchos cuerpos y su cuerpo de usted tiene muchos miembros también, sus brazos, su boca, sus oídos, sus orejas, y todos apuntan hacia la misma función, ¿verdad? Tienen una misma función, tienen diferentes funciones, pero van hacia la misma dirección, hacia el mismo camino. Así en la iglesia, si unos jalan para allá, otros para este lado y otros para este lado, ¿para dónde creen que va a ir la iglesia? Para ningún lado, ¿verdad? Se va a quedar estancada, porque todos están jalando en diferentes lados. En cambio, si todos jalan para el mismo lado, pues la iglesia va a avanzar. Y para eso Dios también dejó esta iglesia, hermanos. Dios nos ha dejado para que seamos luz en la vida de otras personas, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ser luz en la vida de los demás. Ok, aquí podemos ver cómo Dios ha sido bueno nuevamente con Daniel. Aquí en el capítulo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que está en puesto del jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego vuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues a ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Se dan cuenta ahora en nuestras vidas? Nosotros, bueno, yo anteriormente, todos llevábamos una vida, yo creo que distorsionada, ¿verdad? Y andamos por un mal camino. Y ven ahora la diferencia de que se llega el fin de semana y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y nuestros pensamientos es estar en la iglesia, ¿verdad? Y anteriormente no, anteriormente era estar, ya me voy a la cantina, ya me voy con mis amigos, me voy a ver el partido, me voy a ver el box. ¿Y cómo amanecía otro día, hermano? Amanecíamos mal, ¿verdad? Estamos afectando
cuerpo, nos estamos desgastando y ahora salimos de la iglesia confortados, restaurados, con más fuerzas. ¿Se imaginan lo maravilloso que es Dios? Entonces, aquí Dios nos muestra una vez más la obediencia hacia Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros obedecemos todo lo que Dios nos manda y lo que nos ha dejado escrito, nosotros llevaríamos una vida mucho mejor, ¿verdad? Hay veces que nosotros, sí, yo reconozco que a veces pasamos pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero a veces no siempre son pruebas. A veces es solamente el reflejo o la cosecha de lo que nosotros estamos sembrando hoy, de lo que nosotros estamos sembrando. Entonces, yo me pregunto en mí, ¿verdad? Si yo quiero cosechar bendiciones, yo voy a empezar a bendecir, ¿verdad? Porque no puedo sembrar maldad, no puedo sembrar odio, no puedo sembrar discordia entre los hermanos y que Dios me bendiga. Yo no puedo hacer eso, porque pues Dios tampoco me va a bendecir. Entonces, para que nosotros recibamos bendiciones, tenemos que bendecir, tenemos que ser de bendición. Y pues aquí Dios nuevamente tuvo conocimiento en ellos y pues cada vez los hacía ver mejor y los hacía quedar mejor delante del rey. Aquí en el capítulo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento, toda visión y sueños. Dios, como Dios le otorgó a Daniel para que él descifrara los sueños, cómo le dio ese conocimiento, cómo le dio esa sabiduría. Daniel, muchos más adelante ya saben lo que hacía Daniel, ¿verdad? Muy conocido porque Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, para que nosotros obtengamos esa sabiduría de Dios, para que Dios nos brinde un poco más de Él, nosotros tenemos que orar mucho, hermanos. Nosotros tenemos que diario, constantemente, arrodillarnos y humillarnos ante Dios y reconocer que solamente Él es Dios y que solamente Él es digno de alabanza y gloria, y que en todo momento tenemos que glorificarlo con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ser, porque Dios nos ha llamado para ser representantes de Cristo, ¿verdad? Por eso nosotros somos cristianos. Entonces, pues nosotros sabemos en qué estamos mal, hermanos. Sabemos en qué estamos mal. Así como yo le pedí a Dios que Él me hablara mi vida primeramente, ¿verdad? Entonces yo creo que algunos de ustedes van a llevar una porción también para su casa y van a examinar en qué estamos mal y qué debemos de cambiar, ¿verdad? Respecto a nuestros actos. Entonces, pues que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerzas. En el capítulo 18 dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Se dan cuenta cómo Dios nuevamente en qué lugar los puso, hermanos? Dios es maravilloso, no me canso de decirlo. Dios te va a poner en un lugar extraordinario siempre y cuando seamos fieles a Él, siempre y cuando sigamos sus caminos, no nos apartemos de Él, y más que nada que nunca olvidemos quiénes somos. Porque ellos, a pesar de que fueron llevados a otra tierra extraña, que ellos tenían se podía decir que otras enseñanzas en Babilonia, porque hacían todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que hacían el pueblo de Israel. Entonces, a pesar de eso, ellos se mantuvieron firmes en lo que eran, en lo que son. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que somos. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Somos cristianos, ¿verdad? Entonces hay que mantenernos firmes, hay que reflejar lo que somos, hay que poner en práctica lo que somos, lo que Dios nos ha mandado llamar. Porque
porque todos tenemos un llamamiento para Dios. Que nosotros no lo queramos tomar es muy diferente. Porque yo, por mi persona, yo le decía a mi hermano Jorge, le decía, no, yo no quiero estar ahí. Yo sinceramente no quiero estar ahí arriba. Y sí, yo lo tenía eso en mí, en mi mente. Y decía, no, yo no quiero estar ahí arriba. Yo quiero estar de ujier y ya. Pero, pues mis pensamientos no son los de Dios, ¿verdad? Y si Dios quiere, pues aunque yo no quiera, aquí voy a estar. Y pues solamente le voy a pedir a Dios que me dé la sabiduría y el entendimiento para no quitarle ni añadirle a su palabra. Porque pues de eso sí tengo temor, hermanos, porque es muy delicado. Entonces, pues vamos a tomar nuestro puesto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, usted sabe en qué área Dios le está hablando para servir. Usted sabe en qué Dios lo va a utilizar. Entonces, no se resista, hermanos. No se resista. Pídale a Dios entendimiento, pídale a Dios sabiduría. Hay que orar, que Dios va a obrar y Dios va a abrir puertas. Y usted no va a estar solo. Usted siempre va a estar respaldado por Dios. Dios va a estar al lado de usted. En cada palabra que usted dé, usted va a ser respaldado. Porque usted está dando la palabra, pero usted nada más es un instrumento utilizado por Dios. Y pues toda la honra y la gloria se la damos a nuestro Dios, que Él es el que hace todo posible en nuestras vidas, que Él es el que da y quien quita a quien Él quiere, ¿verdad? Porque así le pasó al rey Nabucodonosor, que tenía un corazón prepotente, lleno de soberbia, ¿verdad? Muchos saben la historia. Entonces cuando él salió y empezó a divisar la Babilonia y dijo, aquí la Babilonia que yo edifiqué con mi poder, por mí. ¿Se imaginan? Y no era por él, todos sabemos por quién era, ¿verdad? Entonces, porque Dios lo quiso poner ahí. Entonces, pero sabemos qué le pasó, porque nadie puede pasar por encima de Dios y nadie puede ser más que Dios. En este libro me gustó mucho y pues aquí vemos el plan divino de Dios, ¿verdad? Porque este es un libro, como lo acabo de repetir hace un momento, este libro es reconocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces en este libro Dios hizo su plan. Dios aquí nos muestra el plan de todo lo que aconteció y lo que vendrá, porque aquí viene partes del Apocalipsis. Entonces nosotros ya estamos en lo último, hermano. Nosotros ya estamos al final de lo que Dios ha pronosticado. Nosotros ya en cualquier momento ya Dios va a venir por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que enmendar nuestro camino. Nosotros tenemos que desistir de lo malo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser, hermanos. Nosotros ya no podemos estar jugando al cristiano. Nosotros ya no podemos estar jugando con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Entonces viene un juicio para cada uno, ¿verdad? Nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que ver nuestros caminos, tenemos que aprender a confiar más en Dios. Entonces, por último, dice en el 20, en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Wow, nuevamente, cómo Dios nuevamente los exalta aquí, ¿verdad? Los encontraron 10 veces mejor. Wow. ¿Se imaginan qué maravilloso es que cuando tú llegues a tu trabajo, porque pues nosotros estamos rodeados también pues personas que no creen en Dios, personas que todavía, que Dios los va a alcanzar, pero aún todavía siguen en el camino malo, ¿verdad? Y pues nosotros no podemos llegar a un lugar y empezar a exhortarlos, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que llegar poco a poquito.
Entonces, cuando es hermoso cuando tú llegas a un lugar de personas así que están hablando mal, están hablando groserías, y de repente voltean a ver y dicen, ya no vamos a hablar eso, porque llegó el hermano, ya no hay que hablar eso, porque él no puede oír eso. Se siente bien, ¿verdad? Sí les ha pasado. Entonces, en todo momento Dios nos da nuestro lugar como cristianos, como representantes de Dios. Nosotros tenemos que guardar eso, nosotros tenemos que comportarnos a la altura de un cristiano. Como vuelvo a repetir, estamos representando a Cristo. Nosotros no podemos llegar con nuestros familiares, no sé, a lo mejor no podemos llegar si ellos nos insultan, nosotros no podemos reaccionar de la misma manera. Nosotros sí nos podemos enojar, pero no podemos decir malas palabras. Nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Si nuestros trabajadores, si nuestra esposa, si no viene a la iglesia, nuestro esposo no viene a la iglesia, si nos empieza a insultar, nosotros tenemos que reaccionar diferente porque somos cristianos. Nosotros ya no somos igual. Entonces Dios nos va a dar la capacidad, Dios nos va a dar las fuerzas para nosotros someternos y sostenernos, ¿verdad? Porque pues a veces es triste que nuestra propia familia, nuestros propios hermanos, se podría decir en pocas palabras, nos estén tirando, ¿verdad? Nos estén tirando pedradas, en lugar de que estén contentos, apoyarnos, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Ellos cualquier defecto ven y te atacan, pero hermanos, no siempre son ellos. A veces ellos son piezas utilizadas por el enemigo para destruirnos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que hacer un cimiento. Nuestro cimiento tiene que estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él jamás será derrumbado. ¿Se dan cuenta? Dios jamás va a permitir que te derriben con un simple viento. Dios te va a fortalecer en todo, hermano. Entonces, pues yo les invito, hay que recapacitar en lo que estamos mal, hay que ver nuestras vidas. Voltea a ver a cada uno a su hermano al lado y pregúntele, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta para ser feliz? ¿Qué les hace falta para ser felices? Estamos bien, ¿verdad? Estamos sonriendo, estamos sanos, tenemos todo. Entonces, hermanos, hay que seguir adelante, hay que ser felices como Dios ha puesto en su palabra, ¿verdad? Gozados, hay que gozarnos. Yo voy a dar una pequeña reflexión me llama mucho, desde antes me llamaba la atención de los asiáticos, ¿verdad? Como yo me gusta su actitud de ellos, hay algo bueno en ellos, a diferencia de todos nosotros. Bueno, los mexicanos, me voy a basar más en los mexicanos. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos un televisor o un carro? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos eso? Destapamos la caja, la destapamos, rompemos la caja, conectamos el televisor y de repente no prende. Y nos quedamos, ¿qué nos vendieron? No, este televisor no sirve. Pero no nos ponemos a leer primeramente el manual, ¿verdad? Primeramente tenemos que leer el manual. ¿Cómo tiene que ir conectado? ¿Qué le hace falta o qué nos hace falta para aprenderlo? Y los asiáticos no. Ellos primeramente estudian todo el manual. Si es posible le dan 2 pasadas, después ya conectan su televisor, porque ya tienen el conocimiento. Así nosotros en nuestra vida, hermano, Dios nos ha dejado un manual extraordinario. Este es el manual de nuestras vidas, de mi vida, de su vida, de cada uno de ustedes. Entonces aquí, este es el manual que tenemos que nosotros primero leer para poder combatir la vida allá afuera, ¿verdad? Porque si nosotros sin este manual, nosotros estamos viviendo al ahí se va. Nosotros estamos caminando nada más por caminar, porque pues ni siquiera hemos leído la introducción de la Biblia, la introducción de nuestro manual, ni siquiera nos hemos preocupado por eso, ¿verdad? Pero sí nos preguntamos por qué pasan cosas en nuestra vida, por qué pasan, por qué me pasó esto, ¿por qué? Porque no estamos leyendo el manual que Dios nos ha dejado.
Entonces hay que leer más la palabra de Dios, hermanos. Hay que leer más la palabra de Dios y ver en qué estamos mal. Y estoy seguro que usted se va a sorprender de lo que hay aquí en esta Biblia, de lo que Dios ha dejado, porque Dios jamás se equivoca. Entonces, Dios nunca llega tarde, Dios llega en su momento. Dios llega en el momento perfecto, en el momento que menos se lo espera uno, Dios ahí está. Así como estuvo con cada uno de sus profetas, Dios jamás los abandonó. ¿Qué pasó con Daniel? Estuvo en el pozo de los leones, no lo abandonó, ¿verdad? Mandó a su ángel que le cerrase la boca a los leones. ¿Qué pasó con Mesac, Sadrach y Abednego? Estuvieron en medio del fuego. No los dejó, ahí estuvo con ellos en medio. Así Dios en nuestra vida no nos deja, hermanos. Hay que confiar más en Dios. Hay que poner en primer lugar a Dios. Y si usted se propone en su corazón y en sus pensamientos estar aquí en la iglesia, todos los servicios y servir a Dios, Dios no le va a fallar, hermano. Dios no le va a fallar, Dios lo va a honrar. Porque dice que Dios honra a quienes lo honran, ¿verdad? Entonces, Dios es maravilloso. Pues hasta aquí mi parte, hermanos. Pues que el Señor me los bendiga y los lleve con bien a sus hogares, que Dios los resguarde. Y no hay que apartarnos de la palabra de Dios, hermanos. No hay que apartarnos en las aflicciones, en los desánimos. Hay que tener siempre presente la palabra de Dios. Y pues los voy a dejar con este texto que es maravilloso. Este texto se encuentra en San Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ya Jesús ha vencido el mundo por nosotros, hermanos. Entonces nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Y pues yo estoy contento de depender de Dios. Yo estoy feliz porque pues con Dios tenemos la victoria asegurada, hermanos. Sin Dios ya sabemos dónde vamos a parar, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios los lleve con bien a sus hogares, y toda honra y gloria sea para nuestro Dios. Sigamos adelante. Damos las gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alex, hermanos. ¿Cuántos van a orar por nuestro hermano Alex? ¿Sí? Cuando tenga un tiempecito, vaya y dale un buen saludo, un buen apretón de mano, un buen abrazo. Es bien confortable dar un abrazo a Alex, Alejandro. Así que oremos por él, hermano, para que Dios siga haciendo la obra en su vida. Amén. Póngase de pie.